este momento. Bien, vamos a hablar de la disociación de ácidos, ¿sí? Por ejemplo, cogemos uno, el más conocido, ¿sí? El ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico. Aquí en la fórmula te da el H, porque todo combinado con hidrógeno forma un ácido, ¿sí? Y aquí está el A, prácticamente le pone ahí cualquiera de los no metales que tú conoces, ¿sí? Este es una fórmula en la que te indica que ese ácido más el agua, que tácitamente no está ahí, sino que tú ya lo debes entender, por eso hay un equilibrio. En muchos de los casos hay algunos de ellos que al unirse con el agua forman una dirección de reacción directa. Pero, aquí va el pero, en muchos de los casos forma un equilibrio de solución. Y a esto se le llama constante de equilibrio de disolución. Y aquí tenemos la fórmula. Vamos a hablar de ello. Disociación de ácidos. Cuando esta sustancia se disuelve en agua, son atraídas por los polos positivos y negativos de las moléculas de agua, que ya les expliqué. Con lo cual se produce la disociación de la molécula del ácido. No está de más repetir, pero el agua, por la polaridad que tiene en el hidrógeno, que es positivo, y el oxígeno, que es negativo, lo que hace es atraer cada uno a los átomos de esa molécula del ácido y los separa. Porque en este caso también hay positivo y negativo, ¿sí? Lo disocian. ¿Y qué es lo que pasa? Esto pasa cuando el ácido de electrolito es fuerte. La disociación se produce en un 100% y la probabilidad de reacción reversible es prácticamente nula. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos ácidos que se disuelven inmediatamente con el agua, reaccionan y no le dan ese proceso de equilibrio. Es decir, esos productos ya no vuelven a ser reactivos. Pero cuando ese ácido tiene un electrolito débil, sí ocurre lo que nosotros llamamos como constante equilibrio de solubilidad. Y aquí tenemos, los iones formados tienden a agruparse nuevamente. Mira aquí, y hasta que se establece un equilibrio entre ácidos y iones. En formas sencillas y explicativas, los reactivos, que en este caso es el agua y el ácido, prácticamente si no es fuerte, ¿qué es lo que hace? No se disgregan, no se dispersan, no se disocian, no se solvatan en el agua y lo que hace este proceso de reinversión o que se le denomina el equilibrio de solución. Ahora, aquí tenemos una fórmula. Bien, este de aquí, el KD o KA, dependiendo del químico que lo ponga, porque hay algunas formas, pero la K es constante equilibrio de solvente. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Bien, esta constante de equilibrio es el producto de la concentración de los molares, que ustedes ya reconocen. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una cantidad de molar y el otro no metal tiene una cantidad de molar. Este denominador es el resultado de la multiplicación molar del hidrógeno más la multiplicación de la molaridad del otro no metal, cualquiera que este sea, sobre la cantidad molar del producto, ¿sí? Sobre la cantidad del producto. Esto es lo que pasa con la disociación de los ácidos. Vamos con otro, la disociación de las bases. Como les había mencionado anteriormente, las bases no se disocian completamente, pero también aquí rompen ese esquema, esa propiedad. Hay algunas que sí lo hacen, hay otras que no lo hacen, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de base, debemos siempre recordar que es la unión de un metal, mira por favor la fórmula aquí, un metal más el hidroxilo o el oxidrilo. Por lo general, el oxidrilo va a ser un anión, es decir, una carga negativa más cargada de electrones, mientras el metal siempre va a ser un catión. Y explico esto. Por favor, anda en tu tabla periódica de elementos y mira el primer grupo. El primer grupo es alcalino y el segundo grupo es alcalino térreo. Como tú puedes ver en la valencia, los alcalinos tienen un electrón en la última valencia. Y como para él es más fácil entregar que recibir y robar 7 electrones, él siempre será carga positiva.
Los alcalinoterrios tienen 2 electrones en la última valencia. ¿Qué es más fácil, robar 6 o entregar 2? Para él es más fácil entregar 2 electrones. Por eso siempre los metales van a trabajar aquí como cationes. Bien. Ahora, disociación de base. Es un proceso similar al descrito a lo que ya hemos visto de los ácidos, ¿sí? Que se liberan prácticamente por un lado el metal y por el otro lado el oxidrilo o el hidroxilo. Este tiene algunos nombres, se lo denomina, por ejemplo, yo me llamo Leonardo, me llamo Víctor. Esta unión de oxígeno e hidrógeno también se llama hidroxilo o oxidrilo, para que no haya confusión. Pero cuando existen bases que son muy débiles, aquí ocurre el equilibrio de solubilidad. ¿Qué significa esto? Que se establece rápidamente un estado de equilibrio, ¿sí?, iónico, por el cual se tiene una constante de disociación conocida como constante basísili. Prácticamente estos términos es por cultura general, pero lo que quiero que ustedes entiendan de que así como hay bases que se reaccionan fuerte, que van en dirección unidireccional, no permiten el equilibrio, pero también hay bases que son débiles, que no se disocian completamente y dentro de esa solución se genera lo que nosotros llamamos una constante de equilibrio de solubilidad. Y aquí lo tenemos en la fórmula. Aquí no sé qué le pasó al libro, pero aquí falta. Aquí te falta, por ejemplo, poner aquí el hidróxilo de metal, ¿sí? Que este es el reactivo, más agua genera un producto que es la disociación del metal como catión y la disociación del hidroxilo como anión. ¿Por qué se hace este proceso? Repito, porque el agua es polar. El agua tiene carga positiva y carga negativa, carga positiva del hidrógeno y carga negativa del oxígeno. Y cuando se unen con soluciones que también tienen esas mismas cargas, ellos se encargan de separar. Y aquí está en el gráfico. Mira lo que tienes allí. Aquí yo tengo, ¿sí?, un hidroxilo de sodio, ¿sí? A este se le suma agua. ¿Y qué es lo que hace el agua? Prácticamente, por su propiedad de polaridad, absorbe. Pero cuando esa base es débil, no lo hace en su totalidad, generando un equilibrio de solubilidad. Es decir, estos productos vuelven de nuevo a llegar a ser un hidróxido de sodio. Ahora, tenemos también una fórmula para ello. Cuando estamos hablando de las bases, tenemos que la constante de equilibrio de solubilidad es igual a la cantidad molar, ¿sí?, del metal, que siempre será catión, es decir, una carga positiva, por el hidroxilo, que siempre será carga negativa, sobre la carga molar que tiene, en este caso, este oxidrilo metálico, que en este caso puede ser un oxidrilo de sodio. Vamos a las sales. También ocurre lo mismo. Hay muchas sales que se disgregan de forma inmediata. Se genera la disociación, como el cloruro de sodio. Pero hemos visto en el ejemplo inicial de que el cloruro de plata también es una sal, pero este no se disocia completamente. Y también ahí está la respuesta. En el cloruro de plata, lo que ocurre es lo siguiente. Se genera el equilibrio de solubilidad. Y aquí está. La disociación de sales, dice, la mayoría de las sales que contienen iones alcalinos, ¿sí?, ¿qué es lo que ocurre? Son solubles en el agua. Y establecen la separación de aniones y cationes. Es decir, los que son carga positiva se van con los negativos, se unen inmediatamente con el oxígeno. Y los que son cargas negativas de la solución de las sales se va inmediatamente al catión positivo, que en el agua es el hidrógeno. Entonces, todas las moléculas se disocian, como en el caso del cloruro de sodio. Pero cuando son poco solubles, como en el caso que vimos el cloruro de plata, se genera este proceso de equilibrio de solubilidad, ¿sí? Aquí dice, cuando una sal poco soluble se une con el agua, se alcanza un equilibrio entre los procesos de disolución y precipitación. Esto se denomina heterogéneo. Y para eso también nosotros tenemos una fórmula. ¿Qué pasa aquí? Mira aquí. Acá tenemos una fórmula. En este caso, el metal
Recuerda que las sales es la unión de ¿qué? De un metal con un no metal. El cloruro de sodio es un halógeno, que es un no metal, y se une con un sodio, que es un metal o un alcalino. Y aquí tenemos metal, y aquí yo le cambiaría la letra. Sería el no metal. Esto de aquí, más agua, lo que genera en muchos de los casos, como el cloruro de plata, una disociación del cloro, ¿sí? Que sería este no metal, y la plata, que es el metal. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando yo hago esa mezcla, hago esa solución? No todo el material se solvata, no todo el material se disuelve, lo cual genera un equilibrio de solubilidad y se vuelve a formar de nuevo ese cloruro de plata. Y la fórmula de aquí, nosotros tenemos, es la siguiente. Esto tienen que anotar porque vamos a hacer ejercicios. Aquí tenemos equilibrio de solubilidad, de disolución. Aquí está K y D. K significa constante. Equilibrio de disolución es igual a la concentración molar del no metal por la concentración molar del metal. Y aquí nosotros no utilizamos un denominador. Y aquí está por qué. Observa que la expresión que es constante de equilibrio de disolución no tiene denominador. Y aquí está la respuesta. Porque la especie, que en este caso, que es el cloruro de plata, es un sólido. La concentración molar de los productos sólidos y líquidos puros no varía. Aquí explico ese tema. Por eso en la fórmula nosotros no utilizamos, en ese caso, la cantidad molar de un sólido, porque este no varía. En este caso podríamos decir, como en matemática, no altera el producto, así que no se lo incluye en la fórmula. Y el agua tampoco se lo incluye, porque este da como resultado molar 1. Y si nosotros lo ponemos en la fórmula, todo multiplicado por 1, ¿qué te da? 1. Todo dividido para 1 te da 1. Entonces no se incluye ni al metal ni al agua. Bien, entonces hemos visto en la clase del día de hoy los electrolitos, que es la propiedad que muchos iones tienen, que al mezclarse con el agua forma una electrolisis, que significa que son buenos conductores de electricidad. Como hemos visto, no este principio se aplica a todos, porque en algunos existe el equilibrio constante de solubilidad.